Bueno, como les venía comentando en el video anterior, este video es para determinar cómo el proceso bolivariano devino en una dictadura y cuya instauración ha promovido todo lo que es esta rebelión popular y estos 100 días de las personas en la calle protestando y movilizándose contra lo que son los representantes y signos de la autoridad. Lo primero es que el gobierno de Nicolás Maduro es una continuidad de lo que es el proceso iniciado por Hugo Chávez Frías. Como bien saben, Hugo Chávez Frías inició un proceso insurreccional a través de un golpe de Estado cuyo fracaso tuvo una secuela después ese mismo año y que también fracasó, y que ante la imposibilidad de acceder al poder a través de las vías armadas decidieron iniciarlo a través de los procesos electorales propios de la socialdemocracia. Yo creo que ustedes con el Frente Amplio tienen y conocen bastante de esto. El gobierno de Hugo Chávez, una vez de que asume el poder a través de unas elecciones, inicia un proceso de reconstitución del Estado venezolano, y lo primero que hace es llamar una Asamblea Nacional Constituyente, que para su momento tuvo el reconocimiento de ciertos derechos y garantías que eran atractivos y que representaban a poblaciones o a sectores de la sociedad venezolana que se habían mantenido excluidos o que no habían sido reconocidos dentro de la legislación. Entre ellos el más significativo es el de los pueblos indígenas, el de las personas con discapacidad, y se da un inicio de inclusión de estos sectores dentro del lenguaje. Es decir, ya no hablar de negros, sino hablar de afrodescendientes, no hablar de indios, sino de hablar de pueblos indígenas. Y dentro de esta política inicia un tema de reparto de lo que era el excedente de la renta petrolera dentro de los sectores más desposeídos, o que de una u otra forma se habían mantenido al margen de lo que fue también la entrega de beneficios a través de la renta petrolera en los 40 años anteriores a su mandato. Tiene sus grandes picos, como fue en el 2005, cuando la oposición, que venía insistiendo en vías insurreccionales para acceder al poder, como fue un inicio, primero el golpe de Estado del 2002, que incluso el gobierno ha dicho que fue un vacío de poder. No, todo el mundo sabe que eso fue un golpe de Estado que fue revertido afortunadamente a los 2 días, y que después de eso tuvo un paro petrolero con unas consecuencias nefastas para ciertos productores y también para la población, y que después, cuya etapa final de esas vías insurreccionales fue el no asistir a lo que fue la elección de la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional, que es el cuerpo legislativo, quedó totalmente en manos de los afectos a la administración de Hugo Chávez, lo cual le permitió avanzar en una serie de políticas públicas, en una serie de modificaciones del ordenamiento jurídico, que lo ayudó a perpetuarse en el poder con un control absoluto de los poderes del Estado. Es decir, el poder ejecutivo estaba a la cabeza de Hugo Chávez, el poder legislativo está en manos de los afectos al oficialismo, el poder moral y republicano también, el poder judicial, y a esto se le suma obviamente el control institucional de las Fuerzas Armadas, que habían sido depuradas durante lo que fue el golpe de Estado del 2012. Es decir, estamos hablando ante un panorama en el cual él controlaba, aunque fuese electo de forma democrática, todos los poderes. Esto empieza a requebrajarse cuando el gobierno decide en el 2008 hacer un referendo constitucional cuyos cambios estaba el de la reelección indefinida para el cargo de presidente, ¿no? Esto aunado al cierre y cada vez un control mayor de la población y de lo que eran los medios de comunicación, entre ellos el famoso cierre o cancelación de la capacidad para poder transmitir de RCTV, un canal que siempre había sido opositor no solo al gobierno, sino a todos los gobiernos antecesores, pero que representaba a su vez lo que es el sector clásico o tradicional de la oligarquía caraqueña, generó algún tipo de requebrajamiento dentro de esa estructura monolítica, y cuando fueron al referendo constitucional, él lo pierde.
después él lo mete a través de una enmienda que también fue votada, que la gente lo permitió, y por eso es que él se vuelve a relanzar y gana esas presidencias. ¿Qué pasa? Que todo esto también se da cuando Venezuela contaba con excedentes extra por los altos precios del barril petrolero, producto de la guerra en Irak y otros movimientos bélicos que se dieron en el mundo. Y bueno, eso permitió de que había divisas extranjeras en abundancia. Estas divisas extranjeras, aunado a que obviamente como el sector oligárquico o conservador propio del Estado venezolano se había opuesto al gobierno, ellos empezaron a desplazarlo y fueron construyendo su propia boliburguesía. Es decir, la burguesía que afecta al oficialismo y al gobierno de Nicolás Maduro. Esto, como se basaba en la permuta cambiaria, porque Venezuela tiene un control cambiario, tú no puedes acceder a divisas extranjeras sin que éstas sean vendidas previamente al Estado, de beneficio y de una enajenación, obviamente, que se fue generando dentro de los simpatizantes del oficialismo o de sus actores claves, para no hablar de los oficialistas, porque hay muchas personas de sectores populares que todavía siguen reivindicando el chavismo, pero que obviamente sienten que hay una desconexión entre sus dirigencias y lo que son sus necesidades como humanos, ¿no? Porque en Venezuela empezó el tema del debacle, el debacle financiero. Empezó que Venezuela, acostumbrada a una cultura extractivista y rentista, no producía nada, entonces todo lo exportaba, y bueno, eso permitió de que la industria nacional se paralizara, de que el agro se abandonara, de que no hubiese producción nacional, así que no todos era a través del intercambio comercial y producto del petróleo, y eso de una u otra forma fue generando de que hubo desabastecimiento. Desabastecimiento lleva a hambre, lleva a malestar, y el malestar se está manifestando en esta rebelión. Por eso es que obviamente tú ves a sectores muy populares, y de hecho tú lo puedes ver con los principales que están en las contiendas contra la policía, lo que algunos han denominado como los escuderos, o estas, no fuerzas de choque porque son muy espontáneas, son gente que viene precisamente de los extractos más populares. Esto se le suma de que ya para el 2015 se dan unas nuevas elecciones, y esas elecciones gana la Asamblea Nacional mayoritariamente los sectores de oposición, muy variopintos, sectores de la socialdemocracia, algunos que es capitalista, o sea, hay de todo realmente ahí. Lo que sí es que ninguno con una clara afirmación de extrema derecha o neonazi o filofascista, como por ejemplo puede ser Amanecer Dorado en Grecia, u otras formaciones en el mundo como el Frente de Le Pen en Francia. Pero obviamente gana la oposición. ¿Y qué pasa? Que ellos, al controlar el poder legislativo, ellos pueden llevar un control administrativo de lo que son la gestión de los ministerios, del poder ejecutivo. Ellos tienen que aprobar lo que son los convenios, lo que son el endeudamiento de la nación, lo que es todo todo lo que es, de otra forma, sirven como contralores de lo que es las funciones del Estado. Esto obviamente generó rencillas con el Estado, porque ahora el gobierno, que al ver que disminuye el barril de petróleo, inicia una nueva política extractiva y depredación del medio ambiente, que se da precisamente con lo que es el arco minero y lo que son líneas de crédito y de endeudamiento con China y con Rusia, que tienen que ser aprobadas por esa Asamblea Nacional, que no está bajo su poder y que obviamente se los iba a vetar, y que si no se los iba a vetar, obviamente iba a revisar los números, porque eso es algo que afecta de una u otra forma a la nación. Este periodo se da a conocer y va a ser conocido, creo yo, en la historia como el periodo de choque entre poderes. Es decir, la Asamblea emitía una ley, el Ejecutivo se la vetaba, entonces se lo pasaba al Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez que está en control del Poder Ejecutivo, también se lo veta, pues entonces la Asamblea manda interpelar al ministro de Alimentación, el cual no asiste, porque considera que la Asamblea está en desacato, y en esa pendejada nos mantuvimos todo un año, hasta que en mayo del 2016 ellos dictan un estado de excepción sumamente peligroso, porque ya se ha prorrogado en 6 oportunidades. Es decir, desde mayo Venezuela está en estado de excepción. Por eso que vemos que en los enfrentamientos de repente la policía entra, hay allanamientos, se llevan personas detenidas y demás, y esto se hace al margen del denominado Estado de Derecho, porque estamos en estado de excepción.
Y ese estado de excepción, ¿por qué se da? Porque el gobierno, a través del estado de excepción, desconoce la Asamblea Nacional y eso le permitiría firmar lo que son los convenios extractivos con empresas transnacionales para exportar lo que es materia prima y explotar lo que es el medio ambiente para la obtención de ciertos minerales como es oro, coltrán, entre otros, bauxita y demás. Esto es lo que está realmente en juego en Venezuela y esto tiene sus consecuencias, como hemos dicho, devino en lo que fue un intento de referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio fue parado de forma arbitraria por el Ejecutivo a través de unos tribunales penales que no tienen competencia en la materia y que a esto se le sumó una cantidad de trabas que termina el 31 de marzo cuando el Tribunal Supremo de Justicia elimina las competencias de la Asamblea Nacional y le da esos poderes de legislar sobre materia ejecutiva y penal al presidente de la República. Es decir, reeditamos 44 años después lo que fue el golpe de Estado de Bordaberry que ocurrió en Uruguay. Pero sobre eso hablaremos a continuación.